Un saludo en el amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José. Qué bueno encontrarnos nuevamente para alabar, bendecir y glorificar a nuestro amado Padre Celestial. Continuamos con estos mandamientos que son tan importantes, esta guía de vida que nos acercan al cielo y seguimos con esta segunda parte del cuarto mandamiento. Honrar a padre y madre, esta vez con los deberes de los padres. Es muy importante aclarar esta parte de este mandamiento, pero antes iniciemos con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por este nuevo momento de encuentro y de oración que nos permites vivir en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad, amor y misericordia al hacerte presente, vivo, real en medio nuestro. Te pedimos que nos cubras y nos selles con el poder de tu sangre preciosa, que nos dirijas y nos ilumines con la gracia y la luz de tu Espíritu Santo. Te entregamos y ponemos a los pies de tu cruz, amado Señor Jesús, estas reflexiones, estos videos. Te pedimos que los cubras y los selles con la coraza de tu sangre protectora y redentora, que sea tu Espíritu Santo el que dirija nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestra voluntad, entendimiento, todas nuestras facultades, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sea dirigido y ungido solo por tu gracia, tu unción, tu amor y tu poder, amado Espíritu Santo, por la intercesión poderosa de nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María, de Papá San José, de todos los santos y santas del cielo, de nuestros ángeles custodios, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, de todos los 9 coros angélicos y de todas las benditas almas del purgatorio, para que estos encuentros sean presentados delante del trono celestial y unidos, consagrados, atados a todas las Eucaristías que se celebran, para que todo lo que acá se haga, se diga, se decida en este día y todos los días de nuestras vidas, sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Muy bien. Y continuamos con esta guía importantísima del Catecismo de la Iglesia Católica. En esta parte de los deberes de los padres frente a este mandamiento, honrar a padre y madre. A partir del numeral 2221, pues nosotros hablábamos en el video anterior y decíamos que precisamente, aunque no hay un mandato específico que diga honrar a los hijos, yo les contaba cómo el Señor me mostraba en la eternidad que eso está implícito en este mandamiento, que precisamente nosotros como padres evangelizamos con el ejemplo, somos testimonio de vida para nuestros hijos y en la forma en que los educamos, en la forma en que los evangelizamos, en la forma en que los direccionamos, los guiamos, les estamos enseñando a cumplir este mandamiento, o sea, a honrar a padre y madre. Entonces nosotros tenemos unos deberes dentro de este mandamiento. Y aquí el catecismo nos dice lo siguiente: la fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que deben extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables. Entonces, acá vemos cómo realmente nosotros tenemos una obligación, un deber moral y espiritual. Entonces, además pues de pues, la procreación de los hijos, pues obviamente de sus cuidados básicos y de sus cuidados materiales, no podemos olvidar, y de hecho dice que cuando esto falta, es difícil suplirlo. O sea, cuando los padres faltan a esta parte,
del cuidado, de la enseñanza, de la educación de los hijos, de la guía de los hijos, difícilmente se puede suplir, y es verdad. O sea, de hecho, pues obviamente podemos darnos cuenta que cuando está la ausencia de papá o la de mamá, o peor aún la de los dos, vemos que obviamente hay muchas más circunstancias dentro de esos vacíos, dentro de esas carencias con las que se crecen cuando está la ausencia de alguno de estas dos figuras, o incluso de las dos. O sea, para nadie es un desconocimiento que esto tiene un impacto a lo largo de la vida. También nos dice lo siguiente: los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. Entonces, miren, esto tan importante que nos resaltan acá. Nos dicen cómo debemos mirar a nuestros hijos como hijos de Dios, o sea, y como personas humanas, como hijos de Dios, porque es que acuérdense cuando yo les comparto desde mi testimonio esa parte en la que el Señor se detiene a hablarme de los hijos, que son esos talentos que Él confía acá en la tierra. Para los que no han visto esos videos de mi testimonio, los invito a que los vean acá en el canal. Hay un video donde yo hablo específicamente de los hijos, porque el Señor me habló en la eternidad acerca de ese papel que nosotros debemos hacer como padres, y Él me dijo muchas cosas, y por eso digamos que yo lo refiero en este aparte, porque nuestros hijos no son nuestros al final, son hijos de Dios, y Él nos da esos talentos para que los administremos de la mejor forma acá en la tierra. Que yo les decía que el Señor me hacía esa reflexión cuando yo veía en la eternidad a mis hijas en ese momento, que estaban solo mis dos chiquitas en ese momento. Estos son parte de los talentos que te he dado en la tierra. ¿Cómo los has administrado? Esa pregunta de cómo hemos administrado esos talentos, cómo ha sido nuestro rol y nuestro deber de padres con nuestros hijos. ¿Será que sí los estamos viendo como hijos de Dios ante todo, como ese talento tan especial, tan amado y tan querido que el Padre Celestial me ha querido confiar acá en la tierra, por el cual le voy a tener que rendir cuentas? Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar, donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. Qué pesar, pero la realidad es que cuando nosotros vemos estas palabras, que es lo que la iglesia nos dice cómo debería ser ese hogar, pues son de las cosas que más se han destruido dentro de la familia, ¿no? Ternura, que muchas veces no hay porque el trato es áspero. Perdón, donde vivimos llenos de rencillas, de rencores, resentimientos y hasta odios. Respeto, precisamente se falta completamente al respeto, ya no hay respeto ni de los hijos hacia los padres, ni de los padres hacia los hijos, ni entre hermanos. A las figuras de autoridad, que por eso precisamente si nosotros como padres no enseñamos a nuestros hijos desde el vientre a que aprendan a respetarnos, ¿sí?, como sus figuras de autoridad, tampoco respetarán a sus demás figuras de autoridad, que en este mandamiento ya sabemos que se encierran esas otras figuras de autoridad, como los profesores, los docentes, las figuras de autoridad, figuras públicas de autoridad, la policía, el ejército, los gobernantes. Entonces, muchas veces vemos que ya ante nada de estas figuras hay respeto, ¿no? Nos habla aquí también de la fidelidad, y es que estamos viviendo ese mal terrible en las familias de división, precisamente porque no hay fidelidad a un compromiso, no hay fidelidad a lo sagrado, ¿sí? A lo sagrado, que incluso es la misma familia, ¿no? Al vínculo familiar. Y el servicio desinteresado son norma. Y resulta que no, porque yo estoy esperando siempre que me sirvan. Y nuestro Señor nos dio una lección muy importante frente al tema del servicio, que todos debemos recordar, cuando le lavó los pies a los 12 apóstoles y nos enseñó
este tema tan importante, todos venimos a servir, ¿sí? Algunos padres sienten temor, por ejemplo, de pedir perdón, cuando hablamos del perdón. Se equivocan, saben y reconocen que se equivocaron, pero les da miedo o temor pedir perdón porque sienten que los vulnera, que los deja en una posición muy vulnerable, débil y que pierden autoridad. Y resulta que no es así. Los padres, cuando reconocen sus errores y tienen la humildad de pedirle perdón a sus hijos, los están enseñando primero a que todos nos equivocamos, pero podemos reconocerlo y podemos pedir perdón, ¿sí? Estoy enseñando a mi hijo una lección de humildad y de que también aprenda con un carácter noble, ¿sí? Y humilde a reconocer sus errores y a pedir perdón. Pero cuando un padre no hace esto, pues se percibe como una actitud soberbia y arrogante, y muchos de los hijos, yo he tenido que escuchar muchas personas, no niños ni adolescentes, personas mayores, adultas, grandes, incluso de la tercera edad, que en su corazón tienen mucho resentimiento porque saben que sus padres los hirieron, y aunque de pronto se daban cuenta de que los herían, jamás les pidieron perdón y eran soberbios y eran orgullosos. Entonces ellos muchas veces se justifican en esa actitud para decir: yo tampoco tengo por qué pedir perdón porque mi papá a mí nunca me pidió perdón. Entonces son cosas que no deberían ser, porque es que la iglesia es sabia y nos enseña y nos da esos toques o esas claves importantes de convivencia dentro del hogar para que un hogar sea armonioso. Obviamente primero Dios, ¿no? Los padres, acá nos dice, son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Entonces, aquí nosotros no podemos empezar a querer delegar esta responsabilidad en terceros cuando realmente son los primeros responsables de la educación. El hogar es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales, ¿sí? Todo esto nos lo dice la iglesia de manera muy sabia, porque si se cumpliera dentro del hogar todas estas cosas, otra sería la historia de esta humanidad, pero no, obviamente el saber enseñar a los hijos a poner primero las dimensiones espirituales sobre las materiales es un deber de nosotros. Y a veces nosotros con nuestro ejemplo lo que hacemos es enseñar a los hijos a poner lo material por encima de lo espiritual. Y es lo que estamos viendo hoy en las familias. Es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos. Sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos, se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos, lo que hablábamos hace un rato. Aquí miren cómo nos lo indica también la iglesia, nos lo indican acá en el catecismo. O sea, no está mal reconocer nuestros errores y pedir perdón y corregir. Al contrario, de esa manera nos estamos haciendo más aptos para guiarlos y corregir a nuestros hijos. Y acá nos citan esta hermosa cita de que el que ama a su hijo le corrige sin cesar, el que enseña a su hijo sacará provecho de él. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Entonces, aquí nos hablan de dos partes, ¿no? La importancia de la corrección. El que ama a su hijo le corrige sin cesar, siempre. Las veces que sea necesaria hay que corregirlo. Pero también en la siguiente cita nos dicen, no exasperéis a vuestros hijos. O sea, porque resulta que, bueno, listo, está muy bien, nosotros corregimos a nuestros hijos, pero a veces nos vamos al otro extremo donde los asfixiamos, donde los ahogamos, donde los hacemos sentir terrible. Entonces ninguno de los dos extremos está bien. De hecho, cuando uno ve en los pacientes las heridas
por ejemplo, por agresividad, por violencia, por amenaza. Cuando uno analiza el tipo de correcciones que les hacían de niños, siempre encuentra dos variantes donde uno se da cuenta por qué quedó la herida. Siempre es por alguna situación de injusticia. ¿En qué aspectos? Por ejemplo, yo sí me gané un castigo. De niño yo hice algo malo, me gané un castigo. Mi mamá o mi papá o los dos me castigaron, pero el castigo fue demasiado severo, fue exagerado, fue terriblemente exagerado. Ahí hay una condición de injusticia que es lo que me genera herida, porque yo era consciente que me merecía ser castigado porque hice algo malo, o sea, tenían que corregirme, pero exageraron tanto, fue tan terrible ese castigo que quedé herido. O lo otro, cuando no realmente siento que no me merecía ese castigo porque realmente no hice nada malo, porque realmente no fue culpa, porque realmente no era la condición, no era para que me hubiesen castigado. Entonces también, cuando de manera injusta he recibido un castigo, entonces también queda esa herida. Esas son las dos condiciones. Entonces, por eso es tan importante saber pedirle al Espíritu Santo esa guía y esa sabiduría en el momento en que tenemos que corregir a nuestros hijos. Por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. Desde su primera edad deberán iniciarlos en los misterios de la fe, de los que ellos son para sus hijos los primeros heraldos. Desde su más tierna infancia deben asociarlos a la vida de la iglesia. Miren, esto tan importante, ¿sí? Por el sacramento del matrimonio, hemos recibido la responsabilidad y privilegios, que esto es algo muy grande, o sea, sí es una responsabilidad, pero a la vez es un privilegio, o sea, si lo viéramos de esta manera, tendríamos un enfoque muy distinto en la forma en la cual enseñamos a nuestros hijos, de evangelizarlos, el privilegio de evangelizar a nuestros hijos. Y eso dice acá desde la más tierna infancia. Yo diría desde el vientre, como me lo enseñó el Señor ahí en la eternidad que yo hablo, ahí en ese video del que les cuento donde hablo de los hijos, que el Señor me decía que desde que, mejor dicho, desde que uno sabe que está embarazada, desde que ya uno sabe que viene un hijo en camino, desde ahí la consagración de ese hijo, la oración con ese hijo, la bendición de ese hijo. Yo por lo menos todos mis embarazos, yo no desaprovechaba oportunidad para pedirle a los sacerdotes que me impusieran sus manos en mi vientre y bendijeran a mis hijos. Y desde allá enseñarles, hablarles, irles hablando de Dios, cantándoles canciones del Señor. Bueno, en fin, y obviamente el resto de sus vidas estar en ese proceso de evangelización, pero recordemos que la evangelización más importante en casa, más allá de las palabras, es el testimonio. Yo evangelizo es con mi testimonio. Yo no puedo hablarle muy bonito a mi hijo, enseñarle o leerle toda la palabra de Dios, mostrarle todas las películas, documentos de la iglesia, bueno, en fin, catequizarlo con los libros de catequesis, todas estas cosas, sí. En mi vida cotidiana yo no vivo lo que le estoy enseñando a mi hijo. No me esfuerzo por vivir porque puede ser que nosotros como padres no somos perfectos, tenemos muchas equivocaciones, muchos defectos de carácter, obviamente no lo somos, pero ellos ven nuestra lucha, ellos ven cómo intentamos tener coherencia con lo que predicamos y lo que actuamos. O sea, yo hablo cómo actúo frente a lo que hablo, frente a lo que le he enseñado. Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta ese aspecto del testimonio. Los hijos a su vez contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad. Claro, ¿para qué llegaron mis hijos a mi vida? Si no es para hacerme santa. Y realmente yo lo puedo decir, o sea, para mí mis hijos han sido ese instrumento que el Señor ha estado usando durante todos estos años para alcanzar la santidad y son los instrumentos más maravillosos que el Señor me ha podido dar para forjar día con día la santidad.
No es fácil, obviamente todos los que aquí son papás saben que cada hijo tiene sus personalidades, sus cosas y hay que aprender de la mano de Mamita María, de Papá San José, de los amigos pues que uno tiene, súper amigos los santos, de los santos ángeles, bueno, de toda la guía de ellos para poder ir por este camino guiando a esos hijos que son los hijos de Dios. Otra vez, es tener esa conciencia que son los hijos de Dios por los que voy a tener que darle cuenta. O sea, cuando yo vivo esta experiencia delante del Señor y me quedo con esa conciencia de que yo le tengo que dar cuentas a Dios por mis hijos, eso todos los días está muy presente en mi vida. Y créanme que por eso digo que para mí es un regalo y yo sí lo veo como un privilegio, privilegio evangelizar a mis hijos, un privilegio tenerlos como ese instrumento que me puede llevar a la santidad. Todos y cada uno deben otorgarse generosamente y sin cansarse el mutuo perdón exigido por las ofensas, las querellas, las injusticias y las omisiones. El afecto mutuo lo sugiere, la caridad de Cristo lo exige. Miren tan bello esto que nos dice acá. Bueno, en fin, realmente acá ustedes, como les digo siempre, no se queden solo con lo que yo les estoy diciendo acá. Consulten todo lo que el catecismo nos habla acerca de los mandamientos, porque de verdad es muy enriquecedor. Lo que nos dicen son muchas cosas que nos enseña y que son muy importantes en este caminar. Aquí voy a quedarme con estas últimas partes del catecismo, una parte de la familia y el reino de Dios que nos dice: es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. Entonces aquí sabemos que la vocación más importante es seguir a Jesús y que dentro de este mandamiento debemos tener conciencia de que no podemos priorizar. El honrar a padre y madre no quiere decir que los adoremos, que los pongamos por encima de Dios, para nada. A veces hay hijos que casi que suben al altar a sus padres o que tienen un vínculo, un afecto demasiado dependientes, muchos apegos, o lo contrario, padres a los hijos, eso se ve muchísimo, donde, mejor dicho, realmente parece que los hijos estuvieran primero antes que Dios. Y esos órdenes no son sanos, nos hacen sufrir a nosotros. Cuando no tenemos el orden correcto, cuando no ponemos a Dios por sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todos los seres queridos acá en la tierra, el sufrimiento es para uno. Las cosas tienen que tener un orden, todo tiene que tener un orden. Y el orden perfecto no es poner por encima al papá, a la mamá, ni a los hijos. Primero tiene que estar Dios, eso debe ser muy claro. Los padres deben acoger y respetar con alegría y acción de gracias el llamamiento del Señor a uno de sus hijos para que le siga en la virginidad por el reino, en la vida consagrada o en el ministerio sacerdotal. Miren, yo quise hablar de este último pedacito porque me parece muy importante, porque sí he encontrado que a veces hay personas que se sienten frustradas porque sus papás no los apoyan en sus vocaciones. Aquí nos hace referencia a la vida religiosa, pero a veces hay otras vocaciones. Yo me he encontrado muchas veces con jóvenes que les ha tocado frenar sus profesiones, carreras, porque iniciaron más por darle una complacencia a sus padres que porque ellos quisieran realmente estudiar esa carrera, y hoy día estamos viendo mucha deserción escolar porque no se están tomando decisiones a conciencia frente a las profesiones o a los oficios a los que se quieren dedicar. Y bueno, obviamente tenemos una falta de vocaciones religiosas y yo creo que se debe precisamente a todo este ataque a la familia, donde estamos viendo pues que se sacó a mamá al corazón de casa y se sacó a Dios de casa. Es que sacar el corazón de casa también es sacar a Dios de casa, porque la que más evangelizaba, la que más llevaba, digamos, como esa enseñanza a los hijos en casa es mamá.
mamá que se sentaba a orar, que acostaba a dormir a los hijos con el ángel de la guarda, todo esto. Entonces, pues que había más temor de Dios cuando todavía madre estaba en casa. Entonces también se saca a Dios de casa y pues obviamente estamos viendo la crisis en este momento de que no son muchas las vocaciones. Entonces, pero aún, sí, claro, gracias a Dios, aún tenemos jóvenes que manifiestan querer seguir al Señor a través de la vida consagrada. Sin embargo, hay padres que se oponen a esto. O sea, imagínate, si el Señor llama a un hijo a servirle, a consagrarse a Él, a casarse con Él, nosotros como padres deberíamos sentirnos sumamente honrados y bendecidos al ser elegidos para este privilegio. O sea, esto es un regalo de Dios, no deberíamos ser quienes se opongan o quienes sean piedra de tropiezo en el camino para que ese hijo pueda lograrlo. Y lo mismo con las otras vocaciones, con las otras que tengan, debemos ser acompañantes en ese proceso, ayudarlos, guiarlos, orientarlos, pues para que tomen la decisión lo más correctamente posible, pero más que oponernos y ser piedra de tropiezo, deberíamos hacerles un buen acompañamiento. Y bueno, para finalizar esta reflexión, ahora sí, vamos entonces a hacer ese examen de conciencia, ese examen que estamos preparando para hacer una muy buena confesión de vida. Y acá nos dice inicialmente el examen como hijos, ¿sí? Nos vamos a evaluar primero como hijos. He irrespetado a mis padres, he tenido sinceras actitudes de gratitud y amor por ellos, he desobedecido a mis padres o superiores en cosas importantes, he tenido un desordenado afán de independencia que me lleva a recibir mal las indicaciones de mis padres simplemente porque me lo mandan. Me doy cuenta que esta reacción está causada por la soberbia. Los he amenazado o maltratado de palabra o de obras, o les he deseado algún mal grave o leve. He dejado de ayudarles a mis padres en sus necesidades espirituales o materiales, pidiéndolo hacer, pudiéndolo hacer y esforzándome. Cuando dejamos de ayudar y que sí lo podemos hacer o que sí podemos hacer un esfuerzo y no lo hacemos. Me enfado y peleo con mis hermanos y compañeros. He dejado de hablarme con ellos y no pongo los medios necesarios para la reconciliación, porque aquí nos hacen esta pregunta, porque yo creo que una de las cosas que más hiere el corazón de una mamá es la pelea entre hermanos. Es ver que los hijos están peleados. O sea, eso hiere muchísimo el corazón de una mamá. Por eso ese corazón de mamá se parece tanto al corazón de papá, Dios Padre. Porque a papá Dios no le gusta que nosotros entre hermanos andemos peleados. Entonces eso hiere mucho el corazón de mamá sobre todo, pero también de los papás. Entonces por eso tenemos que cuestionarnos, ¿será que yo le he propiciado este dolor al corazón de mis papás cuando vivo peleado con mis hermanos y no he buscado la forma de reconciliarme, no he hecho nada por eso? He dado mal ejemplo a mis hermanos o compañeros y he sido egoísta o envidioso, queriendo siempre sobresalir, tener razón, etcétera. Entonces, otra vez, otra cosa, mal ejemplo, el mal testimonio, arrastrarlos a algo que no esté bien. Hoy día que hay tanta cosa, contaminación de tantas cosas, si yo tengo un mal comportamiento, un vicio, algo que no está bien en mí, ¿será que yo he inducido incluso a mis hermanos a que también lo hagan? Muy grave. Me dejo llevar por el mal genio y me enfado con frecuencia sin motivo justificado, o sea, esos hijos que todo el tiempo están enojados, gruñones, que todo el mundo termina pagando los platos rotos. Me he sentido responsable ante mis padres del esfuerzo que hacen para que yo me forme estudiando con intensidad y cumpliendo con todo en el plantel educativo. O sea, de verdad yo valoro lo que mis papás han hecho por mí. De verdad yo sé el esfuerzo tan grande que han hecho para sacarme adelante y yo lo valoro, o me importa 5. Me importa 5 y pues para eso que sigan, es su obligación y es su deber. Claro que sí,
Los papás tienen obligación y deber en lo material con los hijos, pero nosotros como hijos tenemos la responsabilidad de corresponder a ese deber que ellos están cumpliendo. No puede ser que entonces yo, como son mis papás, ellos verán, ellos tienen que seguirme dando, y entonces, sobre todo los hijos, por ejemplo, que están en el colegio, en la universidad, pues si pierdo, pues que me paguen el otro año y que así, y yo seguir en esa falta de caridad con mis papás, de reconocer el esfuerzo y lo difícil que ha sido para ellos, y a veces no, y a veces hay hijos que en eso son muy ingratos, no reconocen lo duro que le toca a los papás y no hacen el más mínimo esfuerzo por tratar de sacar adelante sus obligaciones y sus deberes. Entonces eso también yo tengo que responder por eso. Respeto toda autoridad a la que estoy sometido y miro a estos superiores como representantes de Dios que los han instituido ministros de sus dones. ¿Será que yo sí he sido respetuoso con mis maestros, con mis profesores, con la autoridad, las personas, todas las figuras de autoridad, mis abuelos? Cuánto irrespeto a veces hay, donde me río, me burlo, o sea, hay muchas cosas que yo me tengo que cuestionar frente a ese mandamiento. No es solamente la situación directa con mis padres, sino con las otras figuras de autoridad. Y ahora vamos a ver el examen como padres, nosotros como padres. He degradado el amor conyugal a una simple e irresponsable protección de hijos, sin importarme ni hacer algo por la educación moral y la formación espiritual de dichos seres fecundados. O sea, me limité simplemente a que tuve hijos y entonces les pago la manutención, lo que necesiten, pero mi responsabilidad presencial, moral, espiritual, afectiva, emocional, no importa. Yo creo que ser papá es solamente dar plata, solamente cumplir con traer la comida, con tenerles un techo, con darles vestido. No es suficiente. Eso no es suficiente. Esa es una responsabilidad que yo tengo. Pero ante todo, yo debo ser consciente que mi responsabilidad va mucho más allá y es lo que yo aporto emocional, afectivamente, moral y espiritualmente. Entonces, si esa parte yo no la he atendido, yo debo confesarme de que me he olvidado de hacer las cosas correctas en cuanto a esa parte. He dado mal ejemplo a mis hijos, no cumpliendo con mis deberes religiosos, familiares o profesionales. Entonces, acuérdense, el testimonio, esta es clave, porque si yo no tengo buen testimonio de vida, ¿cómo evangelizo a mis hijos? O sea, yo si no les he dado buen ejemplo, no estoy cumpliendo con esos deberes religiosos, familiares, como profesional. Incluso aquí nos hacen esta pregunta como profesional, si mis hijos me ven que yo hago mi trabajo de manera mediocre, o si me ven que yo hago cosas ilícitas, que participo en cosas ilícitas, pues eso no es buen testimonio ni buen ejemplo. He corregido a mis hijos siempre con firmeza, con justicia y con amor por su bien. Entonces aquí tenemos que evaluarnos cómo yo he corregido a mis hijos. Y aquí nos dicen firmeza, claro, hay que poner límites, siempre es importantísimo los límites. Justicia, que sea justo. La corrección o el castigo, como les decía, no debe ser injusto, no debe percibirse como injusto, porque ahí es donde queda la herida. Y con amor, siempre que uno corrige a los hijos, que uno tiene que imponer un castigo, uno en el fondo sabe que lo hace por amor, por un bien, porque quiere evitarles un mal grave en sus vidas, por ese bien. He cumplido la responsabilidad de evangelizar a mis hijos desde la primera edad, enseñándoles los misterios de la fe mediante el testimonio de vida cristiana de acuerdo con el Evangelio. He prevenido e instruido a mis hijos sobre las malas compañías, enseñándoles los peligros. Los he forzado a recibir algún sacramento sin la debida preparación. Entonces, miren acá también lo importante. O sea, a veces nosotros creemos que impartirle la evangelización a nuestros hijos es decirles que tienen que rezar, que tienen que ir a misa, que tienen que ir a confesarse, pero a veces es como le toca y vaya y se lo impongo, pero ni siquiera lo he enseñado las razones de por qué se debe hacer. No hay realmente
una enseñanza correcta para que el hijo tenga esta práctica piadosa de corazón, con convicción, sino por obligación. Entonces, si yo someto a mis hijos a eso, pues les estoy haciendo un daño. Les estoy haciendo un daño porque tarde que temprano los hijos van a querer salir huyendo de todo esto sin haber aprendido nada, sino simplemente quedándose con la idea de que todo lo de Dios era obligado, sometido y así no pudieron amar las cosas del Señor, no se les dio oportunidad de enamorarse del Señor. Entonces eso tampoco tiene uno que saberlo hacer, por eso no se puede forzar, no es bueno forzar. He impedido que mis hijos sigan la profesión o vocación que Dios les indica y desea para ellos. Les he puesto obstáculos o los he aconsejado mal a propósito. Grave aconsejar mal un hijo. Eso es muy grave. Permito que estudien o trabajen en lugares donde corren peligro su alma o su cuerpo. Grave. A veces hoy día estamos viendo que muchos padres están patrocinando cosas que no están bien para los hijos, supuestos trabajos que no son sanos ni que siquiera deberían llamarse trabajos. El trabajo, una indicación para saber que es un buen trabajo, hay dos guías. Si me dignifica y si me santifica, ahí estoy bien. Pero si es un trabajo que me roba la dignidad y que me roba la oportunidad de santidad y de salvar mi alma, ahí no debo estar. Y hoy día hay padres que les patrocinan a los hijos, a las hijas, todo esto de las redes sociales, este tipo de trabajos, que lo pongo yo en comillas porque es que no son porque ni dignifican ni santifican, donde hacen cosas que van en contra de la moral cristiana, ¿sí? Entonces, y hay familias que se conforman simplemente por el hecho de que pues ganan bien, ganan plata. Entonces, como ganan plata, ayudan, traen, no hace falta nada. Entonces, pues sí, es el trabajo de mi hijo, el trabajo de mi hija, pero realmente se está perdiendo su alma. A cambio de dinero se está perdiendo su alma. Al cambio de popularidad, a cambio de reconocimiento, se está perdiendo su alma. A cambio de unos likes, de unos seguidores, se está perdiendo su alma. Y bueno, y otros trabajos que no son de este estilo de redes sociales, pero simplemente miren en qué trabaja mi hijo, o qué está estudiando mi hijo, para qué se está preparando, para algo que le va a dar gloria a Dios, que va a salvar almas, que lo va a santificar, o lo contrario, que lo va a alejar de Dios, que le está ayudando a condenarse y a condenar a otros. Eso no puedo participar o ser cómplice de eso. He tolerado escándalos o peligros morales o físicos entre las personas que viven en mi casa. Entonces hay papás que tampoco actúan, no hacen nada, o sea, ven estas situaciones y se quedan pasivos, y eso no se debe permitir. El hogar es un sitio sagrado. Todos los hogares deben ser refugios del Inmaculado Corazón de María, del Sagrado Corazón de Jesús, del puro y casto corazón de Papá San José. Deben ser refugios de Dios, son sagrados. Entonces, por eso, ni que entre el pecado, ni que entre la contienda, la división, la pelea, este tipo de escándalos y de situaciones que lo único que hacen es sentir que mi hogar no es un hogar, es un infierno del cual quiero salir corriendo. Y hay personas que no les gusta llegar a su casa porque el ambiente es tan pesado, tan difícil la convivencia, peligros morales, peligros físicos. O sea que yo para qué quiero llegar allá, no quiero. Entonces hay personas que no les gusta. Pero hay otros a los que nos gusta mucho estar en casa porque uno siente de verdad la presencia de Dios, porque ya ha sido un hogar, un sitio, un espacio consagrado al Señor. Así debe ser todos los días, consagrar ese espacio al Señor. Procuro hacerme amigo de mis hijos. Bueno, más que hacerse amigo, pues acá nos dicen, procuro hacerme amigo de mis hijos, más que amigo, pero sí una cercanía porque es algo astuto. Cuando uno intenta acercarse a los amigos de los hijos,
con astucia, como nos dice esa norma del Señor que nos dice y nos enseña, sean astutos como serpientes y mansos como corderos. ¿Por qué? Porque sí tenemos que aprender a ser astutos para ir un paso adelante de los planes del maligno. Y muchas veces sí es bueno conocerlos. A veces hay personas que, papás que no, por acá no me vienes, y a veces es no, espere, yo si lo trae, puedo más o menos darme una idea, puedo conocerlo, aunque obviamente no es una garantía total, porque un chico puede aparentar una cosa en un lado y ser otra en otro, entonces pues no es una garantía, pero con la luz y el discernimiento del Espíritu Santo es bueno conocer a los amigos de los hijos y darnos cuenta con quiénes están. Les doy a conocer cómo es el origen de la vida, acomodándome a su mentalidad y capacidad de comprensión. Entonces es como la orientación, aquí debería ser, y les doy como orientación, les doy consejo, yo hablo con ellos, les dedico tiempo, ¿será que yo hago eso o no hago eso con mis hijos? Hay papás que jamás, o sea, yo he conocido personas que me dicen, yo jamás me he sentado a hablar con mi papá, jamás me he sentado a tener una charla con mi mamá. Es muy triste. En la familia me enojo con facilidad y me falta la amabilidad que expreso con extraños. Esto sí que lo veo. Y esto sí, yo escucho mucho las quejas acerca de este tema y ahí es cuando hablamos que terminamos como papás siendo luz en la calle y oscuridad en la casa. Porque resulta que nuestros hijos a veces nos ven que con los extraños somos las personas más amables, más querendonas, más afables, más dulces, pero en la casa somos el ogro, somos súper gruñones y súper indispuestos por todo. Y eso no, eso no ayuda, o sea que me irrito re fácil, me enojo por cualquier cosa y entonces pues nuestros hijos, uy no, mi mamá, ¿por qué? Porque puede ser tan linda y tan querida por allá con la vecina, con el desconocido, con los compañeros de trabajo, es una y acá no, con nosotros es terrible, o sea, eso es precisamente ahí nos volvemos un antitestimonio, porque nuestros hijos se dan cuenta que sí tenemos la capacidad de ser buenos, de ser amables, de ser cariñosos. ¿Y por qué con ellos no? Que son nuestros hijos, ¿sí? Entonces, si eso nos pasa, a trabajar en eso porque tenemos que corregirlo. He reñido con mi cónyuge. ¿Ha habido malos tratos de palabra o de obra? Pues claro, aquí nos preguntan esto porque es que imagínense qué está viendo nuestros hijos cuando solo ven peleas entre los papás. Es muy triste eso, cuando solo ven peleas, cuando solo ven malos tratos, malas palabras, malas acciones entre los papás, eso hiere muchísimo el corazón de los hijos. Atenta contra toda la integridad de los hijos. De hecho, hay una frase que dice que la mejor forma de que un papá le puede mostrar amor a su hijo es amándole la mamá. Y podríamos decir también lo contrario, la mejor forma en que una mamá le puede mostrar amor a sus hijos es amándole el papá. O sea, que ellos se den cuenta que papá y mamá se aman, para los niños y para los adolescentes y para todos. Así ya seamos viejos y todo, pero uno siempre se va a preocupar porque sus papás se amen, se apoyen de verdad, de corazón. Y cuando uno ve que entre ellos hay problemas, pues eso es un dolor para uno como hijo. Entonces, ¿cuánto dolor yo le he generado como padre o como madre a mis hijos cuando he tratado mal a mi esposo o a mi esposa? Cuando les he hecho daño. Hay que confesarse eso. He abandonado parcial o totalmente a mi cónyuge y a mis hijos o padres, entonces imagínense acá, pues más peor aún, cuando se ha abandonado al cónyuge, se ha abandonado a los hijos, a los papás, a los propios papás, o sea, pues mis hijos están viendo el trato que yo tengo como hijo con mis propios padres, o sea, los abuelos. Y si yo maltrato a mis padres o los abandono, todo eso, pues ¿cómo voy a esperar que después el día de mañana, cuando yo sea viejo, cuando yo sea vieja, cuando esté en la ancianidad, quiero esperar de mis hijos cuando yo con mis padres no lo hice? O sea, y hay personas que son así. Hay personas que tristemente, descaradamente son así.
que esperan demasiado cuando jamás hicieron nada ni por sus propios padres. Entonces es triste, pero pues bueno, todo acto tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia, entonces debemos corresponder a nuestros padres, a los abuelos, darle buen testimonio a nuestros hijos de que vean que yo como hija soy buena hija con mis papás. Y si mis hijos ven eso, ellos van a ser buenos hijos conmigo también. ¿Mm? Y que soy también buen esposo, buena esposa, porque si yo abandono a mi esposa o abandono a mi hijo, pues a mi esposo, pues le estoy haciendo un daño directo a mi hijo, porque pues además del abandono a la esposa o al esposo, pues abandono a los hijos. ¿Mm? He dejado de ayudar en las necesidades espirituales o materiales a las personas que me rodean, pudiendo hacerlo aún con esfuerzo. Pues cuando mis hijos ven que yo no ayudo y cuando puedo ayudar, ellos aprenden eso. Los hijos aprenden la generosidad y la caridad de uno como padre. He procurado ganar lo suficiente y no malgastarlo para poder mantener dignamente a mi familia. Entonces, aquí acuérdense en lo que yo les hablaba en los videos del matrimonio cuando hablo del rito de las arras. Cómo he empleado yo esa bendición que Dios me ha dado, que es la divina providencia que se derrama en mi familia, que muchas veces yo la malgasto, no la sé administrar y que por eso vienen espíritus de ruina y todo eso. Nuestros hijos también ven eso. Nuestros hijos ven cómo en nuestro trabajo, cómo nos esforzamos, cómo administramos los bienes que Dios nos da, lo que nos llega, y todo eso lo aprenden. Y todo eso, y a veces hiere porque a veces hay hijos que se dan cuenta que papá o mamá malgastan el dinero en cosas que no son y les dejan de dar lo que ellos necesitan, y eso hiere mucho a un hijo cuando dice mi mamá podría o mi papá podría tenerme mejores condiciones, no sé, las necesidades que sean, pero por el vicio, por estar gastándose la plata en lo que no se debe, todo eso lo ven los hijos. He elegido un establecido, o por ejemplo, acá antes de pasar al otro, he procurado ganar lo suficiente. Es que a veces también los hijos ven esa negligencia de los padres al no querer esforzarse por un trabajo digno y bueno. Un conformismo, un quedarse cruzados de brazos, no trabajar, eso hace mucho daño. Cuando yo veo que mi papá o mi mamá, bueno, sobre todo el papá, que es la cabeza de hogar, que es el proveedor del hogar, sobre quien más recae esta responsabilidad ante los ojos de Dios, y ven que a veces no quiere hacer nada, no quiere hacer nada, eso lesiona mucho el corazón de los hijos, eso daña mucho y eso es un mal testimonio, y eso se tiende a repetir ese modelo y no es lo ideal. He elegido un establecimiento educativo donde bien se nos ayuda en la tarea de educar cristianamente a nuestros hijos. Entonces sabemos dónde estamos metiendo a nuestros hijos, porque no es que estudien por estudiar y donde primero caigan. No, uno tiene que esforzarse y darse cuenta a dónde van a estar, a dónde los estoy mandando, qué les van a enseñar, cómo los van a educar. Hoy día es muy duro. Hoy día yo entiendo que es muy difícil porque hoy día ya no hay garantía, porque uno dice, no, un colegio católico de principio, de valores católicos. Es muy triste decirlo, pero es una realidad. Hoy día ya no hay garantía de que, es un colegio católico. No, hoy día en muchos colegios se están permitiendo muchas cosas que no deben ser. En el trabajo o en otra actividad he ordenado o establecido cosas contrarias a la dignidad de las personas y a la ley natural. Entonces, aquí volvemos a el testimonio, o sea, cómo he actuado yo en mi trabajo o en cualquier otra actividad donde de pronto yo esté vulnerando la dignidad de las personas o la ley natural, las cosas que son naturales, no antinaturales, como hoy día todas estas ideologías y todas estas creencias que hay, donde si mi hijo me ve que yo me hago el de la vista gorda o que yo termino pues como facilitando esas cosas, termino complaciendo esas cosas, todas estas ideologías y todas estas formaciones que hay hoy día, y si ellos ven que yo acepto todo esto, termino aceptando pues ellos también. Y yo no le puedo decir un día a mi hijo, no, eso está bien, eso no está bien a los ojos de Dios. Pero pues tú lo permitías, yo veía que tú lo hacías, yo veía que en tu trabajo yo hacías esto, lo que sea. Entonces es muy difícil exigir cuando yo no he realmente tenido coherencia de vida y no he mostrado esa coherencia de vida delante de los hijos. Entonces, pues debemos pedirle al Señor
que nos siga iluminando y ayudando con la gracia y la luz de su Espíritu Santo en esta preparación para hacer esta buena confesión, y pues nos quedamos con esta reflexión. Ya continuaremos después con el siguiente mandamiento, que es súper impactante para mí empezar a contar todo esto que el Señor me mostró. Pero bueno, y yo espero que las personas que estén interesadas en adquirir los libros son gratis, lo mismo la confesión de vida, quienes quieran se las puedo enviar la guía de confesión de vida. Y también para las citas conmigo, pues pueden comunicarse. En la cajita de descripción están mis datos, o en los comentarios también suelo dejar mis datos para que se puedan comunicar y les puedo enviar toda la información, y que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.